Bienvenidos y gracias por escuchar Verdad en la Red. Vamos a continuar con el libro La humildad del corazón de Fray Cayetano María de Bérgamo. Hoy vamos a mirar los pensamientos del 21 al 31. Pensamiento número 21. Del mismo modo que en el país de los ciegos basta un ojo para que piensen que tienes buena vista, y entre una multitud de ignorantes al que sabe alguna cosa se le considera un maestro, en un mundo malicioso y vicioso es suficiente con no estar tan cautivo como los demás para que uno se congratule de ser bueno. No soy como los demás. Lucas 18:11. Así se congratulaba el fariseo en el templo. Para conocernos como realmente somos, no debemos compararnos con los demás, sino con Jesucristo, que es el modelo de todos los que están predestinados a la gloria. Fíjate, nos dice San Pablo a cada uno de nosotros, repitiendo lo que se le dijo a Moisés. Fíjate e imita el modelo que se te enseñó en el monte. Éxodo 25:40 y Carta a los Hebreos 2:1. ¿En qué se parece mi vida a la vida del Hijo de Dios hecho hombre que vino a enseñarme el camino del paraíso con su ejemplo? Alma mía, sube al monte Calvario y fíjate atentamente en el crucificado. Eso es lo que cada uno debe imitar en sus propias circunstancias para salvarse, pues ha mandado el Padre Eterno que los predestinados sean a imagen de su Hijo. Romanos 8:29. ¿Puedo decir con verdad y en conciencia que yo imito a Cristo? Examinémonos. ¿En qué le imito? ¿Qué diferente soy de Él y cuántas razones encuentro en ese examen para humillarme? Si me comparo con pecadores, puedo creer que soy un santo, pero si me comparo con Jesucristo, que es a quien debo imitar, me doy cuenta de que soy un desagradecido y merezco el infierno. Solo puedo consolarme con la confianza en la misericordia divina. Señor, tú eres mi protector, ten misericordia de mí. Pensamiento número 22. Lee las vidas de los santos y considera a cuáles de ellas se parece tu vida y qué tipo de santidad posees. Si murieras en este instante, ¿a qué parte del paraíso crees que irías? ¿Quizá al lugar donde están los inocentes? No es inocente quien ha cometido un solo pecado mortal. ¿Es que conservas en el alma la inocencia bautismal? Entonces, quizá te reunirás con los penitentes. En ese caso, ¿dónde está tu penitencia cuando más que buscar mortificar tus pasiones, tratas de complacerte en todo? ¿Te parece que tienes méritos para ser contado entre los mártires? Y si es así, ¿dónde está, no diré ya el derramamiento de sangre, pero al menos la paciencia para sufrir las pequeñas contrariedades de esta pobre vida? ¿Crees que puedes llegar a formar parte del grupo de las vírgenes? ¿En qué tienes pureza de cuerpo y de mente? San Antonio Abad, después de haberse esforzado durante muchos años por alcanzar la santidad, imitando las virtudes de los monjes más ilustres del desierto, encontró poderosos motivos para humillarse al pensar en San Pablo de la Tebaida, el primer ermitaño, y le pareció que en comparación con él no tenía nada de religioso. Compárate tú también con los santos, alma mía. Recuerda las gestas que llevaron a cabo nuestros padres en sus tiempos y encontrarás innumerables ocasiones de humillarte al darte cuenta de lo lejos que estás de la santidad.
Aunque digas que no haces nada malo, para salvarse no basta con no hacer el mal, sino que hay también que hacer el bien. Apártate del mal y haz el bien. No basta no ser pecador, hay que ser santo. Buscad la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. Pensamiento número 23. Examina las virtudes que crees poseer. ¿Piensas que tienes prudencia, templanza, fortaleza, justicia, pobreza de espíritu, modestia, humildad, castidad, caridad, obediencia y tantas otras virtudes que pueden ser necesarias o convenientes y adecuadas para tu condición? Si solo tienes algunas, ¿en qué grados las tienes? Diré más, examínate primero a ti mismo. ¿De verdad tienes esta virtud que crees poseer? Es decir, ¿se trata de una auténtica virtud o más bien de una simple disposición natural de tu carácter, ya sea melancólico, sanguíneo o flemático? Y aunque fuera una auténtica virtud, ¿es una virtud cristiana o puramente humana? Un acto de virtud que no se lleve a cabo por motivos sobrenaturales no sirve para alcanzar la salvación eterna. Por otro lado, al practicar la virtud, ¿acompañas los actos externos de actos internos y religiosos del corazón? Me temo que en mí las virtudes cristianas no son más que bellas apariencias y nada más. Me merezco el reproche de la palabra de Dios. Dices, soy rico y me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Y no sabes que eres un desgraciado, digno de lástima, pobre, ciego y desnudo. Apocalipsis 3:17. Me conviene escuchar a San Agustín, que enseña que es mejor pensar en las virtudes que me faltan, en lugar de fijarme en aquellas que poseo. Mas me humillaré por lo que me falta, de lo que me enorgulleceré por lo que tengo. Pensamiento número 24. Para que un acto de virtud sea verdaderamente virtuoso, debe serlo en todas sus partes, porque si es defectuoso en una de ellas, queda viciado. Basta una intención mala o de vanidad al comienzo de la obra virtuosa, durante ella o al final de ella, para que la obra se corrompa y se vicie. Es suficiente que falte la humildad para que la virtud no sea humilde y por lo tanto no sea virtud, sino fomento de una soberbia mortal. A los que tienen vida espiritual les sucede con frecuencia que cuanto más se centran en las virtudes, más se están complaciendo sin saberlo en sí mismos. Y como dice San Agustín, es fácil que esa autocomplacencia no resulte agradable a Dios. Cuanto más tiene en qué complacerse, más temo que complaciéndose a sí mismo desagrade a aquel que resiste a los soberbios. Al examinar nuestra vida espiritual y nuestra inocencia con estas reflexiones, nos damos cuenta de lo pobrecillos que somos en realidad. Quiera Dios que no seamos también nosotros como esos que duermen y sueñan con poseer grandes riquezas, pero al despertarse en el momento de la muerte encuentran que son mendigos. Durmieron su sueño y los ricos no encontraron nada en sus manos. Salmo 75:6. Quiera Dios que el orgullo de nuestras virtudes no se convierta así en la causa de nuestra condenación, que no sea causa de condenación lo que se consideraba un avance de la virtud, como decía San Gregorio. Pensamiento número 25. La humildad es como la pureza
y a poco que se contamine, se convierte en impura. La pureza no solo se corrompe con las acciones impuras, sino también con las palabras y los pensamientos deshonestos. Del mismo modo, la humildad es delicadísima y se ve fácilmente arruinada por el deseo de alabanzas, por una palabra o un pensamiento de orgullo, por vanagloria o por vana complacencia en el amor propio. Quien ama de verdad la pureza no solo se esfuerza por ahuyentar todos los pensamientos impuros con rapidez, sino también con aborrecimiento y aversión. De forma similar, quien ama verdaderamente la humildad, en lugar de complacerse en las alabanzas y los honores, se siente incómodo al recibirlos y, en lugar de huir de las humillaciones, las abraza. ¿Cuántas razones encuentro para humillarme al comprobar que no tengo ningún amor a la humildad? ¿Y qué consecuencia tiene esa falta de amor? No se estima la virtud que no se ama y uno no siente urgencia en conseguir lo que no estima ni ama. Ay de mí si ese es mi caso. No tengo amor ni estima por la humildad, porque no soy consciente de lo preciosa que es esta virtud en sí misma, ni de lo mucho que la necesito. Dios mío, pronuncia sobre mí aquellas palabras omnipotentes, que sea la luz. Génesis 1:3. Y yo recibiré tu luz y conoceré esa virtud tan importante que quieres que yo ame. Con tu ayuda la amaré celosamente, porque tendré luz para conocerla. Pensamiento número 26. Conviene hacer este ofrecimiento y este ruego al Señor cada mañana. Dios mío, te ofrezco todos mis pensamientos, mis palabras y mis obras de este día. Haz que sean pensamientos de humildad, palabras de humildad y obras de humildad para tu gloria. Asimismo, durante el día conviene repetir estas jaculatorias. Señor Jesús, concédeme un corazón contrito y humillado. Estas breves palabras contienen todo lo que podemos pedirle a Dios, porque al suplicarle que nos dé un corazón contrito, le estamos pidiendo todo lo necesario para sanar nuestra vida pasada y al pedir un corazón humillado, todo lo que necesitamos para obtener la vida futura. Ah, si pudiera llegar a la muerte con un corazón contrito y humillado. Con qué confianza en la misericordia de Dios diría, como el rey David, un corazón contrito y humillado, tú no lo desprecias, Señor. Salmo 50:19. En ocasiones, cuando algunos rezan, Dios podría responderles con justicia. No sabéis lo que pedís. Cuando pedimos la santa humildad, sin embargo, sabemos con seguridad que es algo especialmente agradable a Dios y necesario para nosotros. Por lo tanto, al pedirla, creemos que Dios cumplirá su palabra infalible. Pedid y se os dará. Pensamiento 27. Al examinar las veces que hemos caído en la tentación, ya se trate de pecados veniales o graves, siempre descubriremos que la causa es alguna soberbia oculta. Por eso dice el Espíritu Santo, la soberbia es el principio de todos los pecados. El mismo Señor Jesucristo nos advierte de esta verdad en su Evangelio cuando dice, el que se enaltezca será humillado. Dios no puede dar a un alma una humillación mayor que dejar que caiga en pecado, porque el pecado es lo más hondo de la degradación, la infamia y la ignominia. Así pues,
Cada vez que quedamos humillados al caer en pecado, sabemos que antes nos hemos enaltecido con algún acto de soberbia, porque la pena de esta humillación solo corresponde a quien se ha enaltecido. Como dice la escritura del rey Ezequías, después de haberse enaltecido en su corazón, se humilló. Segunda de Crónicas 32. También lo afirma el libro de los Proverbios. Antes de que le llegue la ruina, el corazón del hombre se engríe. Proverbios 18:12. Nunca se ha dado ni se dará ni puede darse el caso, dice San Agustín, de que alguien peque sin soberbia. Ningún pecado pudo nunca existir, ni puede existir, ni podrá existir en el futuro sin soberbia. Por lo tanto, seamos humildes para no merecer el castigo de esa humillación. No puede caer quien ya está en el suelo, y tampoco se puede pecar mientras se permanece en la humildad. Dios mío, haz que permanezca en mí nada, que es el lugar más seguro para mí. Podemos leer sobre la vida de muchas personas que después de haber llegado a ser ilustres por su santidad mediante la oración, la penitencia y grandes virtudes, después de haber sido favorecidas por Dios con dones como el éxtasis, las revelaciones y los milagros, han caído en feo pecado de la impureza, como consecuencia de una ligera tentación. Y si lo pensamos, no hay ningún pecado que degrade tanto al alma como el pecado de impureza, porque que el alma pase de ser racional, espiritual y semejante a los ángeles a convertirse de algún modo en carnal, animal y semejante a las bestias, que son irracionales. Debemos adorar con temor los elevados designios de Dios y tener la precaución de aprender que solo la soberbia causó unas caídas tan grandes, de manera que cada uno de los que cayeron podría afirmar con el profeta: fui enaltecido y ahora estoy humillado y abatido. Salmo 87:16. Después de que el diablo pensara en su corazón: me elevaré sobre las alturas de las nubes y me asemejaré al Altísimo, se le respondió algo que podría decírsele a cada uno de los que cayeron: ¿cómo has caído de los cielos, Lucifer? El alma queda humillada según la medida en que ha querido ensalzarse, y muy grande tiene que haber sido la soberbia que fue seguida de una humillación tan enorme y abominable. Un solo grado de humildad es mucho más precioso que 1000 revelaciones o 1000 éxtasis. ¿De qué sirven, pregunta San Agustín, una pureza, una castidad y una virginidad invioladas si la soberbia esclaviza el corazón? ¿En qué le beneficia a alguien la continencia si está dominado por la soberbia? Con sabiduría y justicia, Dios permite que el soberbio caiga en los demás pecados y en particular en el de la lujuria, que es el más degradante, para que después de haber caído se avergüence, se humille y corrija su soberbia. Bien dijo Santo Tomás que quien está oprimido por la soberbia y no lo sabe cae en la lujuria de la carne, que es obviamente algo degradante, de modo que, humillado por ello, salga de su vergüenza. Con esto, sigue diciendo el santo, queda de manifiesto la gravedad de la soberbia, ya que igual que el médico permite que el enfermo sufra un mal menor para liberarlo de otro mayor,
También Dios permite que el alma caiga en los pecados sensuales para que se sane del vicio de la soberbia. Aunque alguien haya llegado al culmen de la santidad más sublime, debe siempre tener cuidado de no caer. Como dice San Agustín, no hay santidad que no pueda perderse a través de la soberbia. Si poseéis la santidad, tened cuidado, no sea que la perdáis. ¿Cómo? Por la soberbia. Pensamiento 29. Si nuestro amor propio cristiano desea evitar el remordimiento y el arrepentimiento que procede de la humillación causada por el pecado, también debemos desear y procurar ser humildes, porque si somos humildes no seremos humillados. Debemos decirnos a nosotros mismos: alma mía, mírate y permanece en la humildad, si no quieres que Dios te humille con humillaciones temporales o eternas. Dios promete enaltecer a los humildes y el paraíso está repleto de ellos. Del mismo modo, Dios amenaza con la humillación a los soberbios y el infierno está repleto de ellos. Dios promete y amenaza para que si no queremos mantenernos en la humildad, movidos por sus promesas soberanas, al menos permanezcamos en la humildad por el temor de esas graves advertencias. El que se humille será enaltecido, y el que se enaltezca será humillado. Dios contempla con agrado las plegarias de los humildes y se inclina a escucharlas. El Señor atiende las súplicas de los humildes y no desprecia sus peticiones. En cambio, por mucho que el soberbio le invoque, Dios no acudirá a consolarlo, afirma San Agustín. Dios no quiere venir cuando le llamas, porque te enalteces. Todo esto ya lo sabemos, pero precisamente porque lo sabemos y no lo practicamos, nos merecemos el reproche que hizo el profeta Daniel a Baltasar. Tú no has humillado tu corazón a pesar de que sabías todo esto. Daniel 5:22. En ocasiones somos escrupulosos por cosas que no son necesarias y apenas tienen importancia para nuestra salvación eterna, como por ejemplo haber omitido un día, una oración que solemos rezar o un sacrificio que acostumbramos a hacer. En cambio, casi no nos preocupamos por la humildad, sin la cual nadie puede salvarse y que es esencial y necesaria para nosotros. San Pablo nos advierte: no seáis como niños en cuanto al juicio. Primera de Corintios 14:20. No hagáis como los chiquillos que lloran y se desesperan si les quitan una manzana, pero no se preocupan cuando pierden una gema de gran valor. Pensemos ante todo en la humildad, porque ella es el tesoro escondido en el campo y para adquirirlo merece la pena vender todo lo que uno posee. Es la perla preciosa y conviene gastar todo lo que se tiene para comprarla. No llamemos escrúpulos a las faltas que se cometen contra la humildad, sino considerémoslas verdaderos pecados dignos de confesión y de enmienda. Dios nos guarde de tener una conciencia demasiado relajada en materias que atentan contra la humildad que el Evangelio nos manda tener. Eso sería como andar por ese camino ancho de los malvados del que habla el Espíritu Santo en la Escritura, que parece un camino bueno y recto, pero lleva directamente a la condenación. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero al final conducen a la muerte. Proverbios 16:25. Hay personas que, al estilo de los fariseos, consideran que la virtud y la santidad
consisten en oraciones un poco más largas, visitas a las iglesias y abstinencias particulares, algo de pudor, modestia en el vestir, retiros espirituales y ejercicios de piedad exterior. Sin embargo, ¿quién piensa en la humildad? ¿Quién la estima, la estudia y se aplica para obtenerla? Y sin ella, ¿qué será todo eso sino una mera ilusión? Pensamiento 31. Leemos que varios filósofos antiguos soportaron calumnias, injurias y desprecios con una gran ecuanimidad, sin alterarse ni turbarse en absoluto. Pero ellos no conocían tampoco el nombre de la humildad, y aquella valiente constancia no era más que un efecto de su sutil soberbia. Con arrogancia se consideraban superiores a los reyes y emperadores, y así no hacían caso de las injurias y las aceptaban con calma, porque miraban con desprecio a todos aquellos que los injuriaban. Sofocaban los resentimientos de una pasión con los sentimientos de otra aún más dominante, y si eran modestos, pacíficos y mansos, se debía a la soberbia, que imperaba despóticamente en los sentimientos de sus corazones. Hay un gran abismo entre la moral de la filosofía humana y la moral evangélica de Jesucristo. Leed con atención a Séneca, renombrado entre los filósofos por su excelencia moral, y veréis cómo, con las mismas máximas con las que enseña la magnanimidad y la fortaleza, va introduciendo también la soberbia. Leed las obras más famosas de los estoicos y encontraréis, como decía San Jerónimo, que cuando se les estudia cuidadosamente, no se encuentra en ellos la plenitud de la verdad ni la satisfacción de la justicia. Todo es vanidad que únicamente inspira más vanidad. Solo en el Evangelio de Jesucristo se encuentra la humildad del corazón, que es la auténtica virtud y que consiste en el conocimiento de la grandeza de Dios y de nuestra propia nada. Procurando esta sabia humildad, se cumple el precepto de San Pablo: no saber más que lo que conviene, sino saber con sobriedad. Jesucristo, antes de enseñar ninguna otra cosa sobre su nueva ley, quiso enseñar la humildad, como observa San Juan Crisóstomo. Al comenzar a enseñar la ley divina, empezó por la humildad. Sin humildad no se puede entender nada de esta doctrina celeste, pero con la humildad se comprende todo lo necesario o útil para la salvación.